Buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a este espacio donde hablaremos de un tema que tiene gran relevancia en la actualidad y es sobre la educación sostenible y su evolución, pero desde unos horizontes críticos, ¿verdad? Estudiaremos a profundidad cómo la educación pasó de ser una guía de conductas a ser una herramienta o un instrumento de resistencia y transformación en la sociedad de hoy. Somos las maestrantes Ena Maya, Leslie Méndez y quien les habla Sorangelis Viraló de la OSA, estudiantes de la maestría en educación con énfasis en inclusión. Para nosotras, verdad que es un honor poder compartir con ustedes este trabajo colaborativo, una línea de tiempo que reúne esos hitos que marcaron la historia de la educación sostenible en América Latina. Nuestro recorrido inicia en el despertar conservacionista, que se da entre los años 70 y finales de los 80. Pues aquí digamos que es el nacimiento de la conciencia ambiental moderna, pero desde una perspectiva en que hoy los autores la ven como limitada y superficial. Basándonos en lo que dice Ravelo, la visión de Ravelo, el marco crítico de Gudinas y Acosta, donde ellos dicen o plantean de que hubo unas características muy marcadas en esa época, que fue el conservacionismo, el antropocentrismo y la alfabetización ecológica. Conservacionismo porque en ese entonces solamente lo que se buscaba era condicionar las conductas de las personas para que produjeran más. ¿Por qué antropocentrismo? Porque lo que se buscaba o la visión que se tenía en ese entonces era que la naturaleza solamente era un almacén de recursos especialmente para satisfacer las necesidades de las personas. Y en cuanto a la alfabetización ecológica, digamos que no había una visión política, solamente era una visión científica, donde lo que se buscaba era como estudiar un poco más sobre los ciclos de la vida, estudiar más a profundidad las especies, de las especies que estaban en vía de extinción. O sea que los problemas políticos, sociales y económicos no eran la prioridad de ese entonces, pero de cierta manera ellos lo que hacían era aludir o como desviar el verdadero daño que estaba causando pues en el medio ambiente, y era por la explotación de los recursos y el consumo a gran escala que se daba en ese entonces. Y como el mundo se estaba dando cuenta de toda esta situación, es allí donde los científicos comienzan como a reflexionar, y esto pues lo podemos evidenciar en 1970 en la conferencia de la biosfera. Es un encuentro que fue un hito pues pionero, que sentó las bases para la conservación de los recursos naturales y el uso racional de los mismos. Ya en 1972 fue un segundo hito que se dio en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio humano, y digamos que fue la primera cumbre de líderes donde ellos decidieron darle importancia al tema del medio ambiente. Ya en 1975 se redactó la Carta de Belgrado, que fue otro hito que marcó la historia de la educación ambiental, donde se formalizó la necesidad de concientizar y formar a la población mundial sobre cómo solucionar la problemática ambiental y no seguir destruyendo el entorno. Finalmente, en el año de 1997 se llevó a cabo la Conferencia Intergubernamental sobre la Educación Ambiental, organizada por la UNESCO y el PNUMA, donde aprobaron la Declaración de Tbilisi. Por medio de esto se estableció que la educación ambiental fuese un proceso sistemático, interdisciplinario y relevante para la sostenibilidad en el mundo. Seguimos con el segundo periodo, compañera. Institucionalización y la educación para el desarrollo sostenible, y damos inicio a esta nueva etapa coyuntural comprendida entre los años 1980 y 1990, en la cual se parte la historia en dos. Avanzamos de la época del despertar de la conciencia ambiental, cuyo enfoque era conservacionista, a la institucionalización, es decir, el cuidado del planeta pasó de ser una actividad que estaba fuera del currículo para convertirse en leyes, normas que propenden por la protección de los recursos naturales a través del tiempo, y debía incluirse de forma obligatoria en los currículos. Entremos en materia. Hitos claves para la institucionalización. El primer hito fue la Estrategia Mundial para la Conservación en el año 1980, donde se habla por primera vez de desarrollo sostenible, cuyo objetivo era demostrar que solo puede haber un desarrollo económico sostenible si se propende por la conservación de recursos vivos, ya que es la materia prima o la base de la economía y de la sociedad misma.
Todo lo anterior marcó una gran diferencia, pero algo mejor estaba por venir. En 1987 fue convocado por la UNESCO y por el PNUMA, el Congreso Internacional de Educación y Formación del Medio Ambiente en Moscú. Se reunieron más de 300 representantes de 80 países cuyo objeto era evaluar los avances sobre los acuerdos hechos una década atrás en Tbilisi, Georgia, y conocer si se estaban cumpliendo los principios, reglas y objetivos basados en una educación fundamentada en la sostenibilidad que debía ser continua y para todos, para poder convertirlos en ley. En ese orden de ideas, ese mismo año se dio a conocer el siguiente informe, el informe de Brundtland, informe titulado Nuestro futuro común, en donde se popularizó el concepto de desarrollo sostenible, presentado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones. Uno de los objetivos de este informe era visibilizar la problemática ambiental que había venido experimentando nuestro planeta y el gran desencadenante que estaba por venir debido a un mal manejo de los recursos. Una frase ligada a este informe y que marcó la historia es: debemos satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las futuras. Nada más acertado. El otro hito fue la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 1992. En Río de Janeiro se celebró una de las reuniones más importantes de las Naciones Unidas, Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Asistieron representantes de al menos 170 países cuyo objetivo principal fue reconciliar las actividades socioeconómicas humanas con la protección del medio ambiente para poder garantizar un futuro sostenible. Cerramos esta década con la Conferencia Internacional de Salónica, Grecia, titulada Medio Ambiente y Sociedad, Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad, la cual se centró en reposicionar la educación ambiental como el pilar fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. En resumen, debemos encontrar un equilibrio y que cada acción que realicemos sea pensando en el futuro de las generaciones venideras. Además, debemos ser conscientes que el desarrollo sostenible es un compromiso de todos y para todos. Muchas gracias. Con el inicio del siglo XXI, la educación ambiental evoluciona hacia la educación para el desarrollo sostenible o la educación para la sostenibilidad. De esta manera, en el año 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, realizada por la Organización de las Naciones Unidas, un evento que reunió a líderes mundiales para renovar el compromiso con el desarrollo sostenible, enfocándose en dos pilares fundamentales: la reducción para la pobreza y la protección para el medio ambiente. Como resultado de este evento se establecieron la Declaración de Johannesburgo y un plan de implementación que reafirmaron la necesidad de integrar lo ambiental, lo económico y lo social. Aquí la educación comienza a reconocerse como una herramienta fundamental para promover cambios en los comportamientos, fomentando de esta manera una mayor conciencia ambiental y responsabilidad social. Sin embargo, con el paso del tiempo, este enfoque comenzó a ser cuestionado. En el año 2011 llegamos a lo que se conoce como el punto de quiebre, donde los latinoamericanos Eduardo Budinas y Alberto Acosta comenzaron a cuestionar el concepto de desarrollo sostenible, argumentando que no es posible lograr o avanzar hacia un desarrollo sostenible, ya que se sigue basando en una lógica extractivista centrada en el crecimiento económico y en la explotación de la naturaleza. Señalan que el desarrollo sostenible en muchos casos termina siendo un discurso que no transforma las causas estructurales de la crisis ambiental que vivimos actualmente. Frente a esto proponen como alternativa el enfoque del buen vivir, el cual plantea una relación más armónica entre los seres humanos y la naturaleza, es decir, que para alcanzar un verdadero bienestar es necesario vivir en equilibrio con el entorno. A partir de estas críticas, en el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas establece la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consolidando un marco global para enfrentar los desafíos del mundo. Este enfoque integra las dimensiones fundamentales, la social, la ambiental y la económica, reconociendo que los problemas globales están interrelacionados, es decir, que los problemas ambientales no ocurren por separado, sino que están conectados y deben resolverse de manera conjunta.
Aquí la educación, según la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo número 4, plantea que todos los estudiantes deben adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo la educación para la sostenibilidad y los estilos de vida responsables. Para finalizar con nuestra historia y evolución de la educación sostenible, hoy entendemos que la educación es mucho más que un proceso académico, ya que es el puente que conecta el presente con el futuro. En esta etapa dejamos atrás la visión tradicional de la educación ambiental para adoptar un enfoque más transversal, donde la sostenibilidad atraviesa por todos los ámbitos de la vida, ya que no solamente buscamos conservar los recursos naturales, sino también formar ciudadanos críticos capaces de cuestionar los modelos actuales y proponer alternativas más justas, equilibradas y sostenibles. De esta manera, la educación para la sostenibilidad se convierte en una herramienta para transformar la sociedad y construir un futuro en armonía con el entorno. Porque educar hoy es formar para transformar. Muchísimas gracias.